La fecha milagrosa del nacimiento de Jesús revelada. 7 pruebas sagradas que transforman tu fe. En el tercer año de Joacim, bajo el dominio de César Augusto, se desató un llamado para el censo que recorrería las tierras de Judea. En un pequeño pueblo llamado Belén, María, una joven virgen de apenas 15 años, hija de un humilde carpintero, se encontraba en la espera de un milagro. Su corazón palpitaba entre el temor y la esperanza, pues había recibido la visita de un ángel, quien le habló de un embarazo sobrenatural, del cual llevaría en su seno al Hijo de Dios. La atmósfera en Belén estaba cargada de expectativa y opresión. Las tradiciones de su pueblo pesaban sobre ella como una sombra, y el susurro del Espíritu Santo vibraba en su interior, prometiendo un futuro glorioso. José, su prometido, un hombre justo pero abrumado por la noticia, se sumía en la confusión. En la quietud de la noche, mientras las estrellas centelleaban sobre el cielo despejado, Dios intervenía en su vida a través de un sueño. «No temas, José», le dijo el ángel, «porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo». Ese mensaje resonó en su ser, transformando su temor en valentía, impulsándolo a actuar con amor y obediencia. Sin embargo, la realidad pronto se presentó con una dura verdad. Debían viajar a Belén, la ciudad ancestral de José, para cumplir con el edicto del censo. Ambos comenzaron su travesía llena de incertidumbre, recorriendo el arduo camino desde Nazaret. A pesar de los peligros que acechaban, el cumplimiento de las antiguas profecías de que el Mesías nacería en este lugar, tal como lo había anunciado Miqueas, encendía una chispa de esperanza en el corazón de María. Al llegar a Belén, la angustia llenó su pecho. Las puertas de las posadas estaban cerradas y el frío de la noche se acentuaba. ¿Dónde podría dar a luz al Hijo de Dios?, pensó María, sintiendo la presión de una comunidad que no entendería su milagro. Entonces, en medio de su dolor y ansias, un destello de luz brilló en su interior, una fe que desafiaba las circunstancias adversas. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar humilde y apartado del bullicio del mundo. José, con manos temblorosas, preparó el lugar para el nacimiento de lo que significaría un cambio radical en la humanidad. La noche estaba llena de expectativa y misterio mientras, en la oscuridad, María dio a luz a Jesús, envolviéndolo en pañales y colocándolo en un pesebre. Este momento, aparentemente insignificante, estaba destinado a cambiar la historia. Mientras tanto, en los campos cercanos, varios pastores que vigilaban su rebaño fueron sorprendidos por la aparición de un ángel que les trajo un mensaje celestial. «No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo». La gloria de Dios resplandecía en la noche, y la revelación del Salvador comenzaba a propagarse más allá de Belén, tocando a aquellos que ansiaban esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La gloria de esa noche histórica estaba solo comenzando a revelarse, y mientras los pastores se apresuraban hacia el establo, el eco de lo divino resonaba en sus corazones, preparando el terreno para lo que vendría. La espera de aquellos que creían
comenzó a entrelazarse en un relato poderoso de redención, dejando en suspenso la historia que cambiaría el futuro de la humanidad. ¿Qué misterios aguardaban en el camino del Salvador? La respuesta comenzaba a desenredarse en Belén, donde la fe se convertiría en la luz que guiaría a todos hacia la esperanza. Y sucedió que los pastores, llenos de asombro y temor reverente, llegaron al establo en busca de aquella señal que les había sido anunciada. La abundante fragancia de heno fresco y la calma serena del lugar contrastaban con el bullicio de sus corazones, que latían con expectativa. Cuando vieron al niño recostado en un pesebre, supieron que estaban frente a un misterio que transformaría sus vidas y las de todos los hombres. José, aún sosteniendo el silencio de su amor paternal, observaba a María mientras ella yacía allí, mirando a su hijo con una mezcla de devoción y asombro. «Este es el Hijo de Dios», susurró casi para sí misma, mientras los pastores se acercaban con reverencia. Uno de ellos, un hombre robusto de cabello largo llamado Eliab, se inclinó, incapaz de contener sus lágrimas ante la simpleza de la escena, pero comprendía que el rey que habían esperado por generaciones había llegado en la forma más humilde. «Que esto sea un signo para todos», proclamó Eliab, alzando su mirada hacia los cielos estrellados, sus ojos llenos de emoción. «La gloria de Dios ha descendido en esta noche». Los demás pastores asintieron, sintiendo el peso y la grandeza de la ocasión. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, un consejo de sabios y sacerdotes se reunía en discusiones acaloradas sobre la profecía que había predicho el nacimiento del Mesías. La llegada de aquellos pastores y su relato sobre el ángel había presagido la inminente realización del plan de Dios. Algunos líderes se mostraban escépticos y fríos. Otros empezaron a sentir que algo monumental estaba a punto de cambiar sus vidas y el futuro de la nación. La noticia del nacimiento de Jesús se esparció rápidamente entre los pastores, quienes no podían guardar para sí lo que habían visto. «Venid y ved», exclamaban al pueblo. Las voces resonaban en las calles, llevando la verdad del Salvador a aquellos que mostrasen disposición para escuchar. En medio del alboroto y desconfianza, la fe comenzaba a forjarse en los corazones de muchos, iluminada por la presencia de Dios encarnado. Entonces aparecieron también los Reyes Magos, guiados por una estrella sobre Belén. Viajaban desde tierras lejanas, trayendo consigo riquezas y especias, la ofrenda de quienes son conscientes de la gloria divina. Al llegar, se postraron ante el niño, ofreciendo sus tesoros al Rey de Reyes, en una devoción que quebrantaba barreras de distancia y cultura. La profecía de Isaías resonaba en cada acto de esos hombres sabios. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63. En el corazón de María, mientras contemplaba todo lo que sucedía alrededor, un profundo sentido de propósito la envolvía. La promesa de un nuevo pacto, el cumplimiento de la palabra de Dios, se afianzaba como un manto de esperanza sobre su vida y la de su pueblo. Mientras la noche avanzaba, un eco de temor y esperanza se extendía entre todos los que habían escuchado el mensaje de salvación. «Este niño», pensaban algunos, «es la respuesta a nuestros anhelos más profundos, es el que cambiará todo». Y en ese momento, una pregunta poderosa resonaba en el aire y también en los corazones inquietos de aquellos que buscaban respuestas sobre su futuro. ¿Quién es este niño que promete tanto? La historia apenas comenzaba, y con cada aliento, cada acción y cada revelación, el plan soberano de Dios se deslizaba en nuestro tiempo. Había algo más en juego. ¿Qué otros misterios de gloria se desatarían a medida que este niño crezca? Las sombras del futuro aguardaban, y el camino hacia el cumplimiento de las profecías estaba lleno de giros sorprendentes que transformarían el destino de la humanidad. Mientras la luz del amanecer empezaba a asomarse sobre Belén,
Los pastores se encontraban aún en el establo, abrazados por la majestad del momento. Se sentían como testigos de un acontecimiento que había estado oculto a lo largo de generaciones. La llegada del Salvador resonaba en sus corazones. ¿Cómo es posible que nuestra vida se haya entrelazado con el plan divino de esta manera? Se preguntaban entre ellos, expectantes y llenos de fervor. El pequeño Jesús, envuelto en paños, parecía irradiar una paz que contrarrestaba la inquietud del mundo exterior. José, tomando una decisión sabiendo que el tiempo era esencial, miró a María y le dijo: «Debemos comunicar lo que ha sucedido. El mundo necesita saber que la esperanza ha nacido». María asintió, su mirada fija en su hijo, el futuro que le había sido prometido. La noticia del nacimiento continuó esparciéndose. Los corazones de la gente empezaron a despertar, reconociendo que las antiguas promesas de Dios, esas que habían sido susurradas entre generaciones, estaban finalmente tomando forma. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, el eco de la incertidumbre creció. Un día después, los líderes religiosos, en su intento por mantener la estabilidad del pueblo, se reunieron nuevamente. Un anciano sacerdote de rostro arrugado se levantó. Su voz temblorosa reflejaba la preocupación acumulada. «No podemos ignorar estos sucesos. La profecía en Miqueas ciertamente ha comenzado a cumplirse, pero ¿qué haremos ante esta amenaza a nuestra tradición?». En ese mismo instante, un joven escriba, lleno de fervor, se atrevió a hablar. «Si él es el rey que hemos esperado, ¿no debemos buscarlo? Indagar sobre su destino permitirá que la luz brille sobre nuestras tinieblas». La incertidumbre se transformó en inquietud, y un plan empezó a gestarse para encontrar al niño. Mientras tanto, los Reyes Magos, aún en sus continentes lejanos, comenzaron a captar el llamado del cielo. La estrella que los había guiado hasta Belén comenzaba a brillar incluso más intensamente. «Debemos ir donde el nuevo rey se encuentra», dijo Melchor, uno de ellos, con determinación. «Sus ofrendas no son solo oro, incienso y mirra, son promesas de un futuro glorioso». Al mismo tiempo, en el establo, la atmósfera se tornó palpable. Los pastores, llenos de determinación, decidieron regresar a sus campos tras compartir el mensaje, testificando a todos sobre la aparición de los ángeles. Sabían que este niño no solo les había traído alegría, sino esperanza a un mundo que la había perdido. Cuando el día llegó a su fin, la noche estrellada se convirtió nuevamente en su amplio manto. Los habitantes de Belén comenzaron a juntar hilos de fe en esta historia extraordinaria. Sin embargo, en medio de la alabanza, precauciones y celos crecieron entre aquellos que ocupaban los tronos terrenales. Y mientras un conflicto se perfilaba en la distancia, una voz suave y profunda resonó en el corazón de María, revelándole algo que aún no había comprendido del todo. «Este niño es el camino, la verdad y la vida», le decía en lo profundo de su ser, mientras vislumbraba apenas la magnitud del viaje que llevaba por delante. La promesa de la rendición de reyes, de salvación para un pueblo cautivo y la eternidad de Dios, se anidaba en su pecho, y la historia apenas comenzaba a desvelar su verdadero propósito. Al caer la noche, una inquietante pregunta danzó en el aire. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? El tiempo se movía, y el plan de Dios continuaba tejiéndose entre cada vida afectada por la revelación de ese humilde nacimiento. La historia guardaba un secreto que pronto se revelaría. El cumplimiento de la profecía restablecería el propósito de un pacto eterno, adentrándose en la oscuridad del pecado y trayendo luz al mundo. Así, en cada esquina del cielo, el cielo y la tierra aguardaban el siguiente paso en el misterio del amor divino. ¿Qué más estaba reservado para aquel niño cuya llegada iba a marcar la historia de las naciones?
La esperanza rugía en el horizonte, clamando por su cumplimiento. Los días en Belén transcurrieron en un murmullo de fervor y esperanza. La luz de la estrella que guió a los Reyes Magos aún brillaba intensamente sobre la ciudad, un recordatorio constante del nacimiento del Salvador. Sin embargo, en la distancia, Jerusalén empezaba a moverse y la inquietud se palpaba en el aire. Las noticias del nacimiento habían llegado a los oídos de Herodes, el rey que reinaba con mano de hierro y que se veía amenazado por el advenimiento de un nuevo rey. Herodes, un hombre astuto y calculador, convocó a sus consejeros y sacerdotes. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, preguntó, cuya voz tenía el poder de hacer temblar a aquellos que le servían. Los hombres, temerosos pero decididos a satisfacer a su rey, abrieron los libros y encontraron la respuesta en las palabras de Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. La revelación trajo un aire de alerta al palacio. Herodes, sintiendo su trono tambalear, ideó un plan que oscurecería aún más la luz que acababa de nacer en Belén. Mandó a buscar a los Reyes Magos para que desearan rendir homenaje al niño, mientras en su corazón urdía su verdadera intención, eliminar la amenaza que representaba el recién nacido. Lejos de allí, en los campos, los pastores continuaban proclamando las maravillas que habían presenciado. Su fe crecía e iluminaba las vidas de quienes escuchaban. «Es el Mesías», decían, «el ángel nos lo anunció». Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de una nueva esperanza, y los corazones se llenaban de expectativa. Sin embargo, la sombra del rey se cernía sobre ellos y su amenaza se convertiría en un desafío decisivo. Entre los Reyes Magos, la devoción no solo guiaba su camino hacia Belén, sino que también les mantenía alerta. «La estrella nos llevará a la verdad», dijo Gaspar, su voz firme rebosada de fe. «No debemos sucumbir al temor. Esta es la respuesta a los anhelos de generaciones». Antes de emprender su viaje, ofrecieron su plegaria a Dios, buscando dirección para cumplir la misión sagrada que les fue encomendado. Al dar un paso, sabían que el destino del mundo vibraba en la fragilidad de un niño. Mientras tanto, María guarda los acontecimientos en su corazón. Su fe, enraizada en las promesas del Altísimo, le permite vislumbrar el futuro marcado por el pequeño en sus brazos. ¿Qué reto enfrentarán?, se preguntaba. ¿Qué sacrificios exigirá su destino? El aire en torno a ella pareció vibrar, como si el propio cielo respondiera a sus interrogantes. Los días se transformaban en semanas, y la multiplicada esperanza dentro de aquellos humildes corazones empezaba a hacer eco en las ciudades vecinas. Pero el tiempo apremiaba. El tamborileo de los planes ocultos de Herodes comenzaba a sonar, recordando que no todo el mundo vería el milagro como un don, sino como una sentencia. Así, mientras el mundo se mueve entre sombras y luces, una voz resonó en la noche. «No temas, porque he traído buenas nuevas de gran gozo». Era el eco de la promesa, llevando consigo la seguridad y la fe, añadiendo dosis de coraje en cada alma que esperaba su cumplimiento. En el horizonte, mientras los Reyes Magos se preparaban para su largo viaje, la tierra temía y deseaba a la vez. Las profecías habían comenzado a entrelazarse, y Dios, en su misterioso plan, estaba destinado a demostrar que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Y el verdadero significado del nacimiento de Jesús aún se guardaba en los cielos. Los eventos se precipitaban. Las respuestas estaban cerca. Caminando por el sendero de la revelación, los corazones se preguntaban: ¿cómo traerá este niño la redención esperada para los pueblos de la tierra? El aire temblaba con una certeza divina.
En breve, un nuevo giro del destino sería revelado, desvelando la magnitud del sacrificio que seguiría a esta promesa. La obscuridad nunca podría vencer. La historia de la salvación avanzaba a pasos firmes hacia su cumplimiento soberano. Las noches en Belén se volvían más misteriosas conforme pasaban los días, y un aire de expectación envolvía cada rincón. Mientras María contemplaba al niño en su regazo, una suave luz parecía envolverlos a ambos. En su corazón latía la paz prometida, pero el eco de las advertencias de los ángeles aún resonaba en su mente. Él será llamado Hijo del Altísimo. Se repetía, anticipando el cumplimiento de aquella poderosa verdad. En la lejanía, los pasos de los Reyes Magos ahora resonaban en la arena polvorienta del camino hacia Belén. Con ofrendas de oro, incienso y mirra, cada paso les acercaba más a su destino. La estrella, brillante y guía, iluminó su camino, pero un temor insidioso comenzó a agitar sus corazones. ¿Acaso los planes de Herodes afectarían su misión sagrada? Debemos tener cuidado y discernimiento, dijo Melchor, su mirada fija en el horizonte. La luz que buscamos también ha despertado sombras. Mientras tanto, en Jerusalén, la tensión se agudizaba. Herodes, sintiéndose acorralado por la amenaza del niño nacido, comenzó a tramar en su oscuro corazón. «No dejaré que este recién nacido desafíe mi reinado», murmuraba para sí, llamando a su consejero más leal. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Encuentra a estos hombres que llaman sabios y tráelos a mí». Con cada palabra tejía un plan realizando un sacrificio que podría ser terrendo, una sombra destinada a cubrir la luz que había llegado al mundo. Los días avanzaban y el momento se aproximaba. La llegada de los reyes estaba cerca. En Belén, los pastores no cesaban en su testimonio, contagiando su gozo entre los habitantes. «El Mesías ha nacido», exclamaban, y las puertas de cada hogar se abrían para escuchar las extraordinarias historias de los ángeles y el cielo. Aquellos que escuchaban sentían un despertar de esperanza como nunca antes. La promesa de un Salvador fluctuaba en sus corazones. Pero en lo profundo de la noche, mientras la gente celebraba, la amenaza de Herodes oscurecía sus pensamientos. Un ángel del Señor apareció en sueños a los magos, advirtiéndoles de no regresar al rey. «Vigilen bien el camino», les dijo, y el mensaje del cielo selló su destino. Con determinación, decidieron volver a sus tierras por otro camino, sin que Herodes pudiera acechar el nuevo día del rey. María, mientras tanto, ponderaba en la quietud del hogar, sintiendo cada latido como una promesa de radical transformación. ¿Qué significará que todo esto está por suceder? Pensaba, sintiendo la carga y el honor de ser la madre del Hijo de Dios. Las palabras de los profetas pasaban por su mente, y el poder de Dios parecía envolverte cada vez más. Una mezcla de asombro y desafío poblaba su ser. Y entonces, al llegar el momento esperado, una calma sobrecogedora fluorecía en el aire como si el mundo entero contuviera el aliento. La estrella brillaba aún más, reflejando no solo el nacimiento, sino un cambio inminente en la historia de la humanidad. Aquel niño, nacido en un pesebre, traería consigo la esperanza prometida a generaciones, pero también enfrentaría un desafío mayor. La luz de su vida iba a iluminar los caminos del dolor y la salvación. Así el tiempo avanzaba, con la sombra de Herodes creciendo más cerca, pero el plan de Dios se revelaría en su sabiduría más profunda. Una voz divina resonó en el silencio. «No temas, porque estoy contigo. Haré un camino donde no hay». Aquello no solo susurró promesas, sino que también reveló el sacrificio que estaba por venir. Los corazones en Belén y más allá permanecían expectantes. La luz brillaba,
La oscuridad se enrojecía y el despliegue del destino estaba cocinándose en el corazón del cielo. ¿Qué pasos tomaría Dios para asegurar que la redención estuviera al alcance de todos? Respuestas se acercaban en el fulgor de la noche. Pronto, la verdad escaparía del alabastro. La promesa de esperanza y el sacrificio aguardaban, mientras el tiempo se cumplía. Así se desenvainaba el misterio de la encarnación, y todos los ojos estaban listos para presenciar la entrega de un milagro sublime. La noche avanzaba y el viento susurraba entre los olivares que rodeaban Belén, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. En el corazón de la ciudad, la inquietud de los pastores parecía intensificarse junto con la luz que emanaba del pesebre. María, contemplando al niño Jesús, no podía evitar la sensación de que lo divino estaba moviéndose en cada rincón. Tejía un plan antiguo que desbordaba la comprensión humana. Mientras tanto, los Reyes Magos, al cambiar su rumbo, se sintieron invadidos por una mezcla de alivio y ansiedad. Gaspar, el más joven, reflexionó en voz alta: ¿y si nuestros actos alertan a Herodes aún más? ¿Quiénes somos nosotros para desafiar a un rey? Melchor, con su sabiduría, le respondió: nosotros somos heraldos de un nuevo rey, y debemos ser fieles a la luz que hemos seguido. No temamos, pues la verdad que hemos encontrado es más poderosa que cualquier temor terrenal. La noticia del nacimiento se extendía como el aroma del incienso en el templo. Cada palabra era un eco de esperanza y un llamado a la fe. Los hogares que escuchaban se llenaban de incertidumbre, pero al mismo tiempo de una incómoda expectación. Las viejas profecías brotaban de los labios de los ancianos en las plazas. Por ti, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. En la noche un ángel del Señor se apareció de nuevo, esta vez en sueños a José, el esposo de María. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, ordenó el ángel. La firmeza en su voz resonaba con un poder sagrado, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. José se despertó, el sudor de la preocupación recorrido por su frente, y sin vacilar tomó a su familia y partió en la oscuridad, confiando en la instrucción divina. A medida que la frenética búsqueda de Herodes comenzaba, la esperanza del pueblo se deslizaba más allá de su comprensión. La luz en el pesebre era ahora iluminada, no solo por la estrellada bóveda, sino también por un propósito redentor que desbordaba la historia. ¿Qué será de este niño?, se preguntaban los pastores y sus familias, cuando las palabras de los ángeles aún danzaban en sus corazones. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. En un rincón de Jerusalén, Herodes se debatía en su propio remordimiento. La ira y la frustración lo consumían. Este niño, este nuevo rey, no lo permitiré, rugió, apretando el puño con una mezcla de incredulidad y preocupación. Su corazón, atrapado en la oscuridad del poder, no podía vislumbrar la luz que había nacido en Belén. Fuera de la muralla de la ciudad, el sol comenzó a asomarse, y con él nuevos caminos, oportunidades y propósitos. El camino hacia Egipto prometía no solo seguridad, sino también la continuidad del plan divino. Mientras José y María cruzaban la frontera, Dios mantenía su promesa, estableciendo un refugio y protegiendo al Mesías, el Salvador de toda humanidad. Las sombras caían sobre Herodes, pero la esperanza brillaba intensamente en Belén. La historia estaba a punto de extenderse más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a todos los pueblos. El sacrificio que aguardaba, el motivo de su venida, comenzaba a descubrirse entre los susurros de alabanza. Se cumpliría el propósito eterno de salvar lo perdido.
La paz que Jesús traería no solo hablaría para Israel, sino para todas las naciones. La revelación de su identidad estaba cerca, y hasta el último susurro del cielo aguardaba el tiempo adecuado para que el mundo conociera la verdad del amor del Padre. Así, el silencio se cargaba de expectación, y la luz del niño en la cuna ya no solo era un signo para Israel, sino también una invitación para todos los corazones que buscaban paz. Las Escrituras murmuraban en la brisa: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Lo que el pueblo no sabía era que el tiempo de la revelación se acercaba vertiginosamente y que el mundo pronto sería testigo de la magnitud del amor redentor. La travesía hacia Egipto no era solo un viaje físico, era el cumplimiento de la profecía que se había tejido a lo largo de los siglos. José, cargando a su pequeña familia, sentía una mezcla de temor y esperanza. ¿Cómo podríamos actuar como el pueblo elegido si ahora huimos?, pensaba, pero sabía en su corazón que la instrucción divina era su único norte. Durante los días de camino, el horizonte brillaba con expectativas. En su espíritu, la promesa de Isaías resonaba: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Mientras pasaban por aldeas y pueblos, los ecos de su historia comenzaban a ser susurrados por los viajeros, y cada paso que daban se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo destino. Mientras tanto, en la lejanía, los Reyes Magos se encontraban en medio del desierto. Habían llegado a la frontera de Israel cuando un nuevo temor los sacudió. «¿Estamos al servicio de la luz o estamos traicionando a un rey?», murmuró Baltasar. La angustia y la preocupación nublaban la sabiduría que los había llevado hasta allí. Melchor, recordando la visión estelar que los había guiado y el mensaje del ángel, reafirmó su resolución. «La luz que hemos seguido nos lleva a una verdad que no puede ser oscurecida por la duda». Días más tarde, la noche en la que José y María llegaron a Egipto estaba colmada de estrellas. Ese mismo cielo que presenciaba la huida de la familia también era testigo de la angustia y la ira de Herodes, quien con un rencor ardiente mandó a buscar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Su cruel orden resonaba como un eco de la desesperación que llenaba su corazón. Era la sombra de la muerte a la que se había entregado, mientras el niño Jesús, pequeño y vulnerable, se escondía en la oscuridad, sostenido por la fe de sus padres. «Este niño es el verdadero rey», reflexionaba José mientras acariciaba la cabeza de Jesús que descansaba en su pecho. «Su destino es grande y eterno». De repente, un nuevo ángel apareció en un sueño junto a su descanso. «José», dijo con la voz serena de lo celestial, «regresa a la tierra de Israel, porque quienes buscaban al niño han muerto». Mateo 2:20. Una ola de alivio invadió el corazón de José, pero también un nuevo desafío. ¿Cómo volver a aquella tierra amenazada? En el corazón de Jerusalén, la noticia de la masacre se propagaba como una sombra. Las madres lloraban y los corazones se llenaban de miedo. Sin embargo, entre ese horror, un nuevo destello de esperanza estaba por surgir. En la montaña, un grupo de pastores se reunió, compartiendo historias de esperanza en medio de su dolor. «La salvación viene, solo debemos esperar», decían, recordando las palabras de Isaías. «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz». Isaías 9:2. Con espíritu renovado y la protección de Dios, la familia de Jesús emprendía el viaje de regreso, cada paso acercándolos no solo a la tierra prometida, sino también al cumplimiento de un propósito sagrado que transformaría la humanidad. ¿Cuál será el impostor que se levante contra el verdadero rey?, se preguntaba el pueblo,
mucho antes de que la colina de Gólgota se revelara en la historia. En aquel instante, el cielo pareció vibrar con la anticipación del plan soberano de Dios, recordando a todos que el nacimiento del Mesías no solo era un evento aislado, sino el inicio de la redención completa. La historia continuaba tejiéndose a través de generaciones en su nombre, y cada corazón que esperaba en fe se llenaba de la promesa. Por donde pase el Salvador, habrá luz eterna. El camino hacia un nuevo destino apenas comenzaba, y con él misterios profundos en el corazón de Dios aguardaban revelación. Se cumplirían las profecías en sus plenos tiempos. El murmullo en la brisa tinteaba de reverente espera, mientras un susurro divino prometía que la manifestación de su gloria era inminente. Mientras la familia de José y María avanzaba por el sendero polvoriento de regreso hacia Israel, un aire de expectante misterio envolvía cada paso. Las palabras del ángel seguían resonando en la mente de José como un eco sagrado, guiando sus pensamientos y engrasando su determinación. «Los que buscaban al niño han muerto», repetía con calma, recordando la fidelidad de su Creador. El largo viaje no era solo una búsqueda física, era una travesía espiritual, una restauración de lo que se había perdido. Más adelante, el sol se ocultaba tras colinas, pintando el horizonte con tonos de oro y escarlata. En el corazón de José, una mezcla de gratitud y ansiedad surgía mientras contemplaba el retorno a su tierra. ¿Qué recibirá este niño en la tierra que un día prometió?, pensaba, consciente de que el regreso traería consigo tanto bendiciones como desafíos. Mientras tanto, en las tierras lejanas, los Reyes Magos arribaron finalmente a Jerusalén, guiados por el mismo destello que les había revelado el nacimiento del Rey. Estaban decididos a cumplir su misión, pero a la vez pesaba sobre ellos la inquietante sombra de lo que habían presenciado. «Es tiempo de buscar al niño», dijo Melchor con voz firme, mientras sus ojos reflejaban la luz de la estrella que seguían. Sin embargo, el miedo aún les envolvía. Los ecos de la destrucción resonaban en sus corazones. En el palacio de Herodes, la agitación reinaba. Los sabios llegaban y hablaban del niño, del Mesías, pero su presencia solo alimentaba la furia del rey. «¿Dónde está este rey que amenaza mi trono?», gruñía entre dientes. La envidia y el deseo de poder lo consumían, llevándolo a tramar planes oscuros. Con el rostro endurecido, consideró las revelaciones de los magos como un despliegue de desafío a su autoridad. En medio de estos acontecimientos, la voz del pueblo se alzaba en las calles, especulando sobre el futuro. Los rumores sobre un nuevo rey se esparcían como fuego en un campo seco. «¿Y si realmente es el Mesías?», susurraban algunos. Otros, motivados por la incertidumbre, temían las repercusiones. «La historia ha visto muchos reyes», murmuró un anciano a un grupo de jóvenes, «pero este parece diferente, prometiendo salvación». Las palabras del anciano penetraban en los corazones, sus semillas germinando en esperanza. De regreso en el camino hacia Israel, un profundo silencio llenaba el aire cuando, de pronto, el ángel del Señor nuevamente apareció a José en un sueño. «Haz un desvío y escapa a Nazaret». Las instrucciones eran claras, pero el destino estaba cargado de significado. Era en Nazaret donde se cumpliría el oráculo antiguo. «Será llamado Nazareno». Mateo 2:23. El nombramiento de Nazaret resonaba en la historia de un pueblo que, como los mismos profetas, también había sido desechado y olvidado. La familia emprendió el camino hacia este nuevo hogar, cada paso acercándolos no solo a un lugar geográfico, sino a la realización de un destino divino. La tierra prometida a nuestros antepasados está llena de historia y sombra, reflexionaba María. Pero incluso en la oscuridad, la luz del mundo está por nacer.
Mientras avanzaban, un nuevo murmullo se alzaba en el corazón del pueblo. ¿Quién es este niño cuya vida trae tal revuelo?, preguntaban. La expectativa caldeaba los corazones. En las calles, los murmullos y las esperanzas se entrelazaban, creando una sinfonía de anticipación. El misterio de Dios continuaba desplegándose, como un velar sobre la historia, llevando a todos a preguntarse cómo se revelará la gloria de Dios en medio de todo esto. Las Escrituras se cumplían, y el regreso de la familia de Jesús a Nazaret sería solo el comienzo de un plan que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. La espera por la luz del mundo se intensificaba, mientras una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otros secretos y giros aguardan en la divina hoja del destino? En cada sombra, un eco del propósito eterno vibraba, insinuando que el tiempo de revelación estaba más próximo de lo que todos imaginaban. El camino hacia Nazaret se tornaba cada vez más angosto, serpenteando entre colinas y valles, como si la misma tierra lo condujera con propósitos desconocidos. En el albor de la mañana, un silencio reverente se cernía sobre la familia. José, atento al susurro del viento, sentía la presencia de Dios guiando cada paso. No solo llevaban consigo al niño, sino también el peso del destino de toda la humanidad. María, contemplativa, mariposeaba entre pensamientos. ¿Qué será de este niño?, se preguntaba, su alma envuelta en el misterio de los planes divinos. A su lado, Jesús, pequeño y vulnerable, dormía en su regazo, ajeno a la grandiosidad de su misión. Su inocencia contrastaba con el tumulto que lo rodeaba. Sabiendo que era el portador de la esperanza para muchos, una mezcla de temor y amor en su corazón la mantenía alerta. Por doquier, el murmullo del pueblo se intensificaba. Si bien José y María se acercaban a su nuevo hogar, el ambiente en Nazaret era de anticipación. Los rumores sobre el niño se multiplicaban como panes y peces, pues el eco de su llegada resonaba en cada rincón. ¿No es este el hijo de José el carpintero?, preguntaban los curiosos al pasar. ¿Es cierto que ha nacido el Mesías? Sin embargo, no solo los habitantes de Nazaret estaban al tanto de los acontecimientos. En Jerusalén, la envidia de Herodes se inflamaba, y así, conspirando a la sombra de su palacio, comenzó a tramar un plan más siniestro. Cada noche su furia aumentaba. El sueño se tornaba esquivo, mientras las visiones de un rey que despojara su trono lo atormentaban. «¡Haz que lo encuentren!», ordenó Herodes a sus consejeros, con la determinación de un hombre cuyo corazón estaba tan lleno de odio como vacío de paz. Sin saberlo, su mano se levantaba contra un propósito mayor que él mismo, el de Dios, quien había decretado desde tiempos antiguos que un Redentor vendría para liberar a su pueblo. Mientras tanto, el camino hacia Nazaret se deslizaba con un aire de calma engañosa. José, bajo la guía del Espíritu, llegó a un pequeño hogar. No era un palacio, sino un lugar sencillo, decorado solo con humildes posesiones. Pero eso no importaba, pues allí habitaría el niño que cambiaría el curso de la historia. Al cruzar el umbral, María sintió la paz de Dios inundando su ser. Al mirar a su alrededor, percibió como si el lugar estuviera impregnado de historias pasadas, recuerdos de antiguas promesas que aguardaban su cumplimiento. «Aquí empieza un nuevo capítulo», susurró con el corazón acelerado, reconociendo que cada rincón ocultaba una vasta perspectiva divina. En ese momento, una voz suave resonó en su interior. «Lo que tú no sabes, María, es que el verdadero viaje apenas empieza». Las palabras del ángel llegaban a ella nuevamente, llenándola de valor. Era como si el cielo abriese sus puertas, revelando que, aunque el mundo parecía cruel y oscuro, había luz en el instante presente. El eco de las promesas cumplidas se extendía, resonando en la historia de su pueblo.
Mientras el día se desvanecía en las sombras de la noche, un susurro llegaba desde el norte. Los magos, todavía con la luz de la estrella guiándolos, continuaban su travesía. Con cada paso hacia el misterio, más se acercaban al cumplimiento de la profecía que prometía un Salvador al mundo. La historia estaba vibrando, cada corazón palpitando con la expectativa del cumplimiento divino. Era un tiempo de revelaciones, y en medio de la oscuridad emergía la verdad. ¿Qué otros secretos y señales se desplegarán en este tiempo de gracia? La promesa del Dios eterno comenzaba a tomar forma en una sinfonía celestial, preparándose para mostrar su gloria en la tierra. El destino de la humanidad se aproximaba con la llegada del niño que había sido anunciado, revelando el plan soberano y asombroso que aún estaba por desplegarse. Mientras el tiempo transcurría en Nazaret, una atmósfera de anticipación llenaba el aire. La vida cotidiana de la pequeña aldea era tranquila, pero un susurro de expectación fluía entre sus habitantes. Cada día, las miradas curiosas buscaban al niño que había traído consigo un torrente de promesas. El hijo de José, el carpintero, se movía entre sombras de espera y fe, inconsciente del destino grandioso que le aguardaba. María, observando a Jesús mientras jugaba con objetos de madera, sentía en su interior el peso de un propósito divino. Aquellos momentos sencillos, llenos de risas infantiles, eran un recordatorio constante de que el milagro de la vida afloraba en lo ordinario. Sin embargo, su corazón seguía inquieto. Sabía, en la profundidad de su ser, que el niño era más que un simple niño, era el cumplimiento de promesas antiguas, el ansiado Mesías. A medida que Jesús crecía, la voz de los profetas resonaba más fuerte en su mente. Los ecos de lo que sería se manifestaban en su entorno. Un día, mientras paseaba por los campos, escuchó a un anciano contar la historia de la venida del Salvador. Las palabras, cargadas de fervor y emoción, resonaron en su corazón. El Mesías traerá luz a los que habitan en tinieblas y esperanza a los quebrantados. Era un mensaje que se entrelazaba con su propia existencia. En Jerusalén, la tensión de la grandiosidad de los acontecimientos a menudo eclipsaba la paz del hogar. Herodes, sintiendo que su poder estaba mermando ante la llegada del reino, lanzó una búsqueda frenética en la que mandaba investigar la paradora de cada niño que pudiera ser el rey. Su corazón, lleno de odio, se ensombrecía al pensar que alguien más pudiera reclamar la lealtad de su pueblo. Cada día, la sed de venganza lo consumía más. «¡Deténlo! No puedo permitir que este niño crezca y amenace mi reinado», gritaba en el palacio, su voz resonando como ecos de un monstruo que se encontraba en su laberinto interno. El temor a perder lo que había construido lo empujaba a una inminente desesperación. Mientras tanto, sus actos y decisiones cruzaban caminos. Era un hilo que se hacía más delgado entre el deseo y el peligro. Los Reyes Magos, todavía sintiendo el calor de la luz que había guiado su camino, se acercaban a Nazaret con determinación renovada. En su corazón, la certidumbre de haber encontrado al Rey de Reyes les daba aliento. «Nosotros vamos a adorarle», afirmaba Gaspar con voz temblorosa, entendiendo el tremendo significado de su viaje. Melchor, vislumbrando su llegada, reflexionaba: «Puede que Herodes no acepte el mensaje, pero nosotros somos portadores de luz en la oscuridad». Al llegar a Nazaret, la estrella pareció vibrar con fuerza, como si supiese que el momento se acercaba. La familia, cada día más unida, vivía en el regazo de la misericordia divina, sin tener una idea clara de las sombras que acechaban en el horizonte. María, llena de fe y determinación, continuaba cuidando a su hijo con amor pleno, sabiendo que cada mirada de Jesús era un eco de promesas aún por cumplir. Por la noche, cuando el silencio reinaba y los sueños danzaban, un nuevo ángel apareció ante José. «Levántate,
Toma a tu familia y huye a Egipto. Regresen cuando haya pasado el peligro, dijo con firmeza. Las angelicales palabras resonaron cálidamente en su interior. El temor no podría despojar la fe que había cultivado al lado de María. El viaje a Egipto comenzó, cada paso rescatando vida y esperanza, mientras el niño en sus brazos representaba la salvación prometida. Ellos no solo huían de las sombras, sino que también se aventuraban en el cumplimiento de las profecías que hablaban de un Mesías que sería llamado de Egipto. Mientras tanto, en Jerusalén, el eco de las terribles acciones de Herodes reverberaba. La noticia de la matanza de los inocentes arrasó con la vida de familias, y un lamento resonó entre las tierras como un viento luctuoso que contaba sufrimientos. Pero así como las sombras se habían oscurecido, una luz aún brillaba en el horizonte. En Egipto la familia encontró un respiro temporario. La calma rodeó a Jesús, y a medida que pasaban los días, la paz volvió a reinar en sus corazones. Sabían que estaban bajo el cuidado del Dios que les había guiado. María alimentaba con ternura a su pequeño, y en cada mirada sentía que el propósito divino comenzaba a florecer en la vida de su hijo. ¿Qué significa todo esto, Señor? ¿Por qué el dolor y la gloria deben entrelazarse de tal manera?, meditaba María, mientras el menor de sus pensamientos emergía en medio de la incertidumbre. La respuesta aún no había llegado, pero la fidelidad de Dios se manifestaba en la luz que envolvía a su hijo. Pero en el cielo, los destinos de aquellos que marchaban en búsqueda de la verdad se acercaban. La revelación del Padre estaba por desatar los misterios que aguardaban. El tiempo de la manifestación del Rey de Reyes se manifestaba con cada latido, y los corazones que habían esperado durante generaciones estaban listos para recibir la gloria que se asomaba en la historia. Así, los caminos de los hombres y de Dios convergían en un solo destino. Las preguntas llenaban el aire, y con cada paso del pequeño Jesús, el plan soberano comenzaba a desplegarse con la majestuosidad que sólo el Creador podía orquestar. ¿Qué significaría el regreso a Nazaret para el futuro de la humanidad? Las revelaciones divinas aguardaban un escenario de gloria donde el niño, el verdadero rey, brindaría esperanza a un mundo sumido en sombras.